Bienvenidos una vez más al fascinante estudio del Antiguo Pacto. En esta noche vamos a escudriñar uno de los libros pequeños dentro del Antiguo Pacto, pero de mucha importancia, no solamente para el tiempo que fue escrito o fue el ministerio de este profeta, sino también para nuestros días. El libro de Ageo. Hoy vamos a estudiar al profeta Ageo. Ageo es un personaje que conocemos poco de él, y el libro de Ageo yo lo he comparado, por así decirlo, he estado viendo, escudriñando a qué libro o a qué pasaje del Nuevo Pacto puedo relacionarlo. Y pues yo diría que para mí Ageo es como el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Y yo les voy a decir por qué al final, cuando ya hable un poquito sobre la aplicación sobre este libro. Y este libro de Ageo fue escrito o es parte de lo que se llama los libros postexílicos. Recordemos algo, dentro del orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias, ya sea en español Reina Valera o en inglés, ¿sí? La Biblia cristiana, por así llamarla, el orden de los libros no está en orden cronológico. ¿Estamos? Entonces, si podemos hablar de profetas posexílicos, ¿no? O después ya de la destrucción de Jerusalén, hasta aquí ya Jerusalén no existe más, hasta aquí ya no hay más reyes en Israel. ¿Estamos? Y bueno, hemos visto los libros de Daniel, el libro de Ezequiel, que son prácticamente los libros durante el exilio. Pero ahora estos tres últimos libros que nos toca estudiar, como Ageo, Zacarías y Malaquías, son ya los libros o los profetas después del exilio. Después de que el remanente de Israel ha regresado del cautiverio babilónico, después de los 70 años que el profeta Jeremías había decretado que la nación de Israel iba a estar cautiva en Babilonia, cuando Ciro el Grande dio la orden de regresar. Ahora, es muy importante entender Ageo y Zacarías, sobre todo, a la luz de los libros de Esdras y Nehemías. Esther también, pero más Esdras y Nehemías, ¿ok? Bueno, vamos a ver aspectos muy importantes de este libro profético de Ageo. Vamos a nuestra hojita. Ageo, ¿todos tienen sus hojitas? ¿Sí? Marcos, ¿tiene tu hojita? Secretario, ¿ok? Ageo. La palabra Ageo en el idioma hebreo es Haggai, como ustedes ven ahí, y el nombre Haggai o Ageo significa festivo. Interesante el nombre, ¿no? Pero festivo cuando vemos que este es un profeta de exhortación. Y bueno, vamos a ver que al final sí va a haber fiesta. Ya vamos a ver por qué, ¿ok? La palabra Ageo se deriva de la palabra hebrea también Hag, que significa festival, ¿ok? Fue uno de los primeros profetas. ¿Cuándo? ¿Antes del exilio, durante el exilio o después del exilio, también llamado post-exílico? Entonces este es uno de los primeros profetas post-exílicos. Como ustedes pueden ver en ese orden cronológico que tenemos ahí, tanto el profeta Ageo como Zacarías fueron contemporáneos. Algunos dicen que Malaquías también, pero no creo que Malaquías haya sido contemporáneo de Ageo, porque Malaquías, según se cree, apareció en el año 450 al 400 a.C., mientras que Ageo y Zacarías aparecieron por los años 520. Y de hecho, vamos a ver en Esdras 5.1 que los dos aparecen simultáneamente. Los dos profetizaron al remanente que había regresado. Y para ello vamos a tener que leer cierta parte. Cuando ya entremos a ver los dos capítulos, vamos a leer primeramente parte del libro de Esdras, porque es muy importante para poder entender a Ageo. Sería bueno, y creo que hay una Biblia, creo que es la Biblia cronológica,
que va intercalando, por ejemplo, los libros de Reyes con los profetas en el tiempo que aparecieron. ¿Ok? Entonces vemos ahí que Ageo fue contemporáneo con el profeta Zacarías y su profecía puede ser fechada por el año 520 a.C. Ministró cuando Zorobabel fue puesto por Persia, ya ahí ya le salió todo, como gobernador de Judá. Ojo, aproximadamente Zorobabel fue el que dirigió, como vemos en el libro de Esdras, el regreso del remanente desde Babilonia. Y aproximadamente fue por el año 536 a.C. Y según el relato de Esdras, regresaron aproximadamente unas, déjenme ver, aquí lo dice, unas 40 y algo de mil de personas. 42.360 personas fueron los que regresaron del cautiverio. ¿Okay? No regresó mucho pueblo. Muchos de los israelitas, de pronto los que fueron llevados cautivos a Babilonia, murieron allá, sus hijos ya se quedaron por allá. Estamos. Pero solamente un remanente regresó. Y ahí vuelve a resurgir, por así decirlo, la nación de Israel. Entonces, Zorobabel, por cierto, el nombre Zorobabel, ¿le dice algo? ¿Qué tipo de nombre es? Recordemos que siempre en los reyes, sobre todo los personajes bíblicos, tienen nombres hebreos que tienen significado. Pero Zorobabel, ¿le llama la atención el nombre? Sí, ¿qué le llama la atención en ese nombre? Babel. Muy bien, ¿y qué significa Babel? ¿O qué es Babel? ¿Ah? Confusión, eso significa, pero ¿qué ciudad o qué imperio simboliza Babel? Babilonia. Babel es lo mismo que Babilonia. Entonces, y Zoro es un nombre también, o un significado que significa, perdone la redundancia, crecido en Babilonia. Y de ahí viene también el nombre Zoroastro. No sé si ustedes han escuchado eso. Entonces, Zorobabel tenía un nombre babilónico y que literalmente significa crecido en Babilonia. Eso significa Zorobabel. Fue puesto como gobernador ya sería la provincia de Judá, perteneciente al imperio Persia. Recuerde que estamos ahorita en el imperio Persia. Después de Babilonia fue conquistado por el imperio Medo-Persa. ¿Estamos? Entonces, él fue puesto ahí. Y otro aspecto también, que Zorobabel era descendiente de ¿quién? Si era gobernador de Judá, ¿de quién es descendiente? Pueden anotarlo ahí, eso no está en sus hojitas. ¿Cuál era la línea de descendencia que gobernaba Judá? ¿Descendientes de quién eran los que gobernaban Judá? De David, correcto. Zorobabel fue descendiente de David. ¿Estamos? Entonces, por eso fue que el rey Ciro honró eso y claro, guiado por el Señor, puso a un descendiente del rey David ahí como gobernador de Judá. ¿Estamos? Ahora, hermanos queridos, déjenme decirles algo. El libro de Ageo es el único libro de todo el antiguo pacto que tiene una cronología perfecta de los eventos relatados. Hay un intervalo exacto de 114 días o aproximadamente entre el primer y el último mensaje de Ageo, entre el primer y el cuarto mensaje de Ageo. ¿Estamos? Eso es algo muy notorio en este libro de Ageo. Es el único libro del antiguo pacto con una cronología perfecta de los eventos relatados.
Y como vamos a ver más adelante, hay 114 días aproximadamente, siempre y cuando los meses tengan los 30 días. Aunque estuve pensando hablar algo sobre el calendario, porque como es tan exacto en las fechas de este libro, dije no, solamente voy a dar 7 indicaciones, pero al final del estudio del Antiguo Pacto voy a dar un estudio completo sobre el calendario bíblico, los calendarios que existían en ese tiempo y la evolución del calendario que tenemos hasta el día de hoy. ¿Estamos? Entonces, entre el primer mensaje de Ageo, capítulo 1, versículo 1 hasta el final, hay 114 días. Otro aspecto de Ageo es que no sabemos nada acerca de la vida de Ageo. No sabemos nada, ni antes ni después de su ministerio. Y de hecho, como usted ve en el primer versículo, ni siquiera él se nombra diciendo que era hijo de alguien o que era de tal tribu. ¿Ok? Simplemente va directo al grano. Su ministerio fue breve, rápido, y así rápidamente Ageo desaparece de la escena. No sabemos nada. Lo que sí podemos aprender de su libro, por lo que se ve que era una persona muy humilde. Muy humilde. Y que algunos comentaristas lo han comparado con Juan el Bautista, en el aspecto de que él menguaba para que Cristo creciera. ¿Ok? Otro aspecto muy importante es que, ¿cuál fue el enfoque del ministerio de Ageo? Su enfoque principal fue reprender duramente a los exiliados que habían regresado del cautiverio babilónico. ¿Por qué? Porque demoraban en reconstruir, ¿qué cosa? El templo de Dios. Pero también los animaba a comenzar la obra del mismo templo. Pero debían de hacerlo en santidad al Señor. ¿Estamos? Ya vamos a ver eso cuando entremos al capítulo 2. ¿Ok? Entonces, ojo, esa es la función del profeta, llamar la atención al pueblo para que cumpla la voluntad de Dios, exhortar al pueblo a la obediencia a Dios. Esa siempre es lo que la Biblia enseña sobre la función profética. ¿Estamos? Punto F. Hermano, esto sí es un golazo, por así decirlo. Es el único libro de todo el Antiguo Pacto que nunca y hasta el día de hoy no ha sido impugnado o refutado, ¿ok?, por los críticos de ninguna corriente de opinión. O sea, a este libro no le han dado palo, por así decirlo. ¿Estamos? No le han criticado que es falso, que fue escrito en otro tiempo, o que esto, que lo otro, porque es tan perfecta la cronología y las evidencias, tanto internas como externas, pues no hay razón para criticarle su autoría o su autenticidad. ¿Estamos? A pesar de lo pequeño del libro, que solamente son 2 capítulos, ¿con cuántos versículos? Con 38 versículos, aparece yo diría que es el libro donde más porcentaje, de acuerdo al escrito del libro, aparece la frase o la referencia a que Jehová habló, Jehová dijo, Jehová me mandó a decir esto, etcétera, etcétera. Aparece 27 veces la referencia a que Jehová habló, en solo 38 versículos. ¡Wow! Entonces, más o menos un promedio de a 14 referencias a que Jehová habló por capítulo. Increíble. Entonces ahí es donde vemos la humildad del profeta, en que él no se la tomaba la profecía como propia.
Lo mismo Juan el Bautista. Es necesario de que yo mengüe para que el Señor crezca. Entonces, por eso es que algunos eruditos han comparado a Ageo con Juan el Bautista en ese aspecto, por su humildad y dando lugar que el Señor sea exaltado. Y también algo muy importante, hermanos queridos, mire lo que yo he puesto ahí. Ningún profeta tuvo más éxito en su ministerio como Ageo. Ahora, ojo que puse más éxito. ¿Por qué puse más éxito? Jeremías fue escuchado, le obedecieron a Isaías, le obedecieron a Jeremías, le obedecieron a Ezequiel, le obedecieron a Daniel, el otro. Pero igual fueron exitosos porque cumplieron la voluntad de Dios. Pero aquí no solamente que Ageo fue exitoso en que cumplió lo que Dios le mandó a decir, sino que el pueblo obedeció. Por eso que al final podemos decir que es un libro festivo. ¿Ok? Porque el templo sí se terminó de reconstruir. Y de hecho, por eso es importante leer el libro de Nehemías y de Esdras, para que vean que ellos hacían fiesta cuando terminaron el templo. ¿Ok? Pero fueron animados y exhortados por Ageo y Zacarías. Ahora, a pesar de que estaban viviendo en una situación muy crítica en la historia de Israel, la situación era apremiante. Ya vamos a ver eso en el libro de Esdras. Era muy apremiante, había escasez, había sequía, no había prosperidad económica. Por lo mismo, hubo mucha oposición de los samaritanos. Los enemigos no dejaban hacer nada. Pero hermanos queridos, igual Dios los exhorta a la obediencia. Y como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo hicieron. ¿Ok? En Ageo vemos doctrinas, yo he puesto ahí, muy importantes, como la justicia de Dios. ¿Qué más vemos en Ageo? A ver qué palabra puede ver ahí, los que leyeron. Siempre, en eso se ve prácticamente en toda la Biblia. Bueno, sí vemos la misericordia de Dios también, pero vemos sobre todo la soberanía de Dios. Claro, vemos la misericordia de Dios también, entre otras doctrinas. La majestad de Dios. Vemos también la santidad de Dios. Vemos algo que de pronto usted ya escuchó en el libro de Daniel, lo que se llama el tiempo de los gentiles. ¿Qué es eso? Ya vamos a ver cuando entremos a escudriñar brevemente el capítulo 1. ¿Ok? Y vemos también la venida del Mesías y su reino terrenal. Y aquí yo he puesto que vemos un gran principio de liderazgo cristiano. ¿Cuál es ese gran principio de liderazgo cristiano? ¿Qué tiene que hacer el siervo líder? Tiene que ser ejemplo en todo a los demás. Ya lo vamos a ver eso en el capítulo 2. El siervo líder es ejemplo, me faltó poner en todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, a los demás. ¿Estamos? Es muy importante eso. J. En Ageo, como en todos los libros que hablan de la única persona de la que habla toda la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo vemos a Él? Lo vemos, miren, pueden ustedes ver las ilustraciones ahí, aunque hoy pido disculpas, la pantalla está más pequeña, tenemos problemas allá, tenemos que arreglar eso para la próxima, ¿ok? Pero en la ilustración de arriba ustedes ven al Señor Jesús cuando tenía 12 años. ¿Qué estaba haciendo? ¿Correteando como nuestros niños? ¿Ah? Estaba enseñando y platicando con los maestros de las Escrituras. Y claro, ya en la ilustración de abajo, ya antes, semanas antes de su crucifixión, ¿qué estaba haciendo? Fue al templo a sacar a los traficantes que había en el templo. Entonces vemos en el libro de Ageo, yo he puesto al Señor Jesucristo como el restaurador
del patrimonio de Dios olvidado por su pueblo. Porque en Ageo el pueblo de Israel se había olvidado del templo. Se habían conformado con algo que ya vamos a leer en el libro de Esdras. ¿Ok? Y como siempre, cada libro, el libro de Ageo lo podemos bosquejar de acuerdo a sus mensajes. Hay comentaristas que dicen que hay 5 mensajes. Hay otros que dicen 4. Bueno, si el capítulo 1 lo podemos dividir en 2, no hay problema. Pero lo importante es que hay los mensajes que Dios le da. Y hay prácticamente 4 fechas que Él nos da, aunque una se repite. Vamos al primer mensaje. Yo le he puesto, el primer mensaje es un mensaje de reprensión, y vemos que la falta de prosperidad económica se debe a ¿qué? Al descuido del templo. ¿Ok? Eso abarca los primeros 15 versículos del capítulo 1. Y el segundo mensaje, en cambio, es el mensaje de aliento. El primer mensaje de aliento, la futura gloria del templo, habla los primeros versículos del capítulo 2. El tercer mensaje, otra vez, es de reprensión. Segundo mensaje de reprensión. La impiedad invalida el sacrificio o el servicio. Escúcheme bien eso. Si puede ponerle a un lado, puede ponerle sacrificio o servicio. Ya vamos a ver eso cuando lleguemos a los versículos 10 al 19 de capítulo 2. ¿Ok? Y la cuarta división, el cuarto mensaje, el segundo y final mensaje de aliento. Finalmente, ¿quién va a triunfar sobre este mundo pagano y malo? Jehová de los ejércitos. Dios triunfará sobre el poder mundial. Son los versículos finales del capítulo 2, del 20 al 23. ¿Ok? Ahora vamos, acompáñenme por favor, para dar una mirada a los 2 capítulos de Ageo, pero para eso venga conmigo al libro de Esdras, capítulo 3. Venga primero al capítulo 1. Solamente le voy a hacer leer el primer versículo para que usted tenga una idea de las fechas. ¿Lo tienen conmigo ya el libro de Esdras? ¿Libro de Esdras? ¿Lo tienen? Esdras está ahí justo entre Génesis y Apocalipsis. ¿Lo tienen? Esdras 1:1. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en el primer año de Ciro, ¿ok? ¿Qué les llama la atención en ese primer versículo? En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿No les llama nada la atención? ¿Ok? Entonces, llegaron Zorobabel con los 42,360 personas. Y el capítulo 3, miren lo que dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Wow, ¿qué había ahí, hermanos? Ya vimos eso en esta. ¿Qué significa que todos juntos como un solo hombre? ¿División o unanimidad? Unidad y unanimidad. Son dos cosas. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadad, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y escúchenme bien, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios.
¿Ok? Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, porque era el mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo, hermano? ¿Cuál es el mes séptimo? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? ¿Julio? ¿Cuántos están de acuerdo con el hermano Sotero? ¿El mes séptimo es el mes julio? No, aquí en la Biblia. A saber, el mes séptimo, ok, miren la pantalla. Está un poco pequeña, no sé si la alcanzan a ver, pero... Ok. Ahí va a empezar a numerar los meses. 5, 6, 7 es el mes de Etanín o Tisri. 8, Hesban, si no me equivoco. El 9 es Kisleo. El 10 es Sebat, no Tebet. El 11 es Sebat. El 12 Adar. Y cada año bisiesto hay un mes que se llama Adar Bet. El primer Adar se llama Adar Aleph o Adar A y Adar B. Ok, no voy a explicarle más sobre eso cuando dé la clase sobre los calendarios. Les voy a explicar cómo funciona todo eso. Entonces, de acuerdo al calendario bíblico, ¿cuál es el mes séptimo? El mes de Tisri. Es el nombre pagano que tomaron los judíos en Babilonia. Si ustedes ven abajo del nombre, no lo alcanzan a ver desde ahí, está entre paréntesis, dice Etanín. Lo mismo arriba, en el número 1, ¿cuál es el primer mes? Nisan, dice ahí. Pero Dios dio el nombre del mes. Solamente, por ejemplo, en el segundo mes es el mes de Sif, que también es hebreo, o se lo tomó antes del cautiverio. ¿Ok? El cuarto mes, Tamuz. ¿Te has escuchado de Tamuz? Hello. Es un dios pagano, Tamuz. Aún los judíos tomaron un nombre de dios pagano. El nombre Tamuz no aparece como mes en la Biblia. La única mención de Tamuz está en el libro de Ezequiel, que las mujeres de Jerusalén adoraban en pleno templo de Jehová a Tamuz. Y Tamuz era el hijo de Nimrod. Y ahí viene la historia y todo eso de que Nimrod se reencarnó en el sol y que su mujer se mira, me quedó embarazada. De ahí viene Tamuz, que después que lo mataron, se hizo un árbol y de ahí viene la adoración, todo eso, y del árbol y todas esas cosas. De ahí viene Baal, Ashtoret también, la adoración y todo eso, ¿ok? Pero los nombres que están chiquititos, que no lo alcanzan a ver ustedes, esos son los que aparecen en la Biblia. Esos son nombres que están ahí antes del cautiverio. Los otros son nombres que han sido dados durante el cautiverio. Ahora, interesante ver aquí, volviendo, es que en el mes séptimo de haber llegado, ¿qué hicieron los israelitas? ¿Qué habían hecho? Y edificaron, ¿qué cosa? El versículo 2. El altar del Dios de Israel. Y comenzaron a hacer los sacrificios. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Miren el versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, conmemoraron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¿Ok? Entonces, en el año segundo, ellos iban a seguir construyendo o reedificando el templo. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Miren lo que dice acá en los versículos 10, 11 y 12. Vemos que había fiesta, porque estaban reedificando el templo. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Capítulo 4, no lo voy a leer todo, ¿sí?
pero oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, entonces el capítulo 4 habla de toda la oposición, la resistencia de los enemigos. Pero mira cómo termina el capítulo 4, versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida, escúchame bien, hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. O sea que los israelitas se acobardaron y dejaron de construir. ¿Saben cuántos años pasaron? Aproximadamente pasaron 16 años. Y capítulo 5 de mira lo que dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces ahí empieza la profecía de Ageo. ¿Y cuál es la profecía de Ageo? Ahora sí vamos al libro de Ageo. Capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien lo lea con voz fuerte, por favor? Solo uno, no todos. A ver, mi querida Lesbia. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ok, ¿cómo empieza el libro de Ageo? Rapidito, miren, ¿cómo empieza? La primera frase. Con una cronología, con una fecha. Ahora, en el año segundo del rey Darío, ¿qué le llama la atención ahí? ¿Cómo se medían los tiempos antes del cautiverio? Por los años que reinaban, ¿quiénes, mija? ¿Cuáles reyes? Los reyes de Israel y de Judá. Pero después del cautiverio, ya no más. Ahora, este rey Darío, ¿qué es? Ecuatoriano, salvadoreño. Salvadoreño era. ¿Ah? No, ya lo dije. No, peor todavía. No, persa. El rey Darío de Persia. Ya había yo dicho eso antes. ¿Sí ve? El reino medo-persa conquistó al reino babilónico. Después del imperio medo-persa, fue conquistado ¿por quién? ¿Cuál fue el imperio que conquistó al imperio medo-persa? Ya vimos el libro de Daniel. ¿Ah? Alejandro el Grande, el imperio griego, que se expandió en una forma pero como la pólvora. Llegó casi hasta la India. Después del imperio griego, ¿qué imperio conquistó el imperio griego? El imperio romano, que fue uno de los que más duró. ¿Y qué imperio conquistó el imperio romano? Ninguno. El imperio romano se fue desintegrando en las repúblicas y lo que conocemos ahora como Europa. ¿Ok? Ahora, lo interesante es aquí notar que ahora el tiempo será medido de acuerdo a los gobernantes gentiles. Y por eso es que este es el tiempo de los gentiles. Por eso se mide el tiempo de acuerdo a los gentiles. Desde el último rey en Judá. ¿Cuál fue el último rey que quedó en Judá? Que fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén aproximadamente en el año 586 a.C. ¿Cuál fue ese rey? Sedequías. De ahí nunca más ha vuelto a haber rey en Israel. ¿Estamos?
Entonces, este es el tiempo de los gentiles, como el Señor lo afirmó en Lucas 21:24. Y aquí también entra, por eso lo que yo les dije en los primeros datos, que vemos la doctrina del tiempo de los gentiles, que está también estipulada en el libro de Daniel. Aquí también entra las 70 semanas de Daniel, que Jerusalén iba a ser hollada por gentiles. ¿Desde cuándo Jerusalén ha sido hollada y pisoteada por gentiles? Desde el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Nunca más Jerusalén fue una nación libre. Fue subyugada por los babilónicos, luego por los persas, después por los griegos, después por los romanos. Y los romanos los botaron a las 4 esquinas del mundo. Y si no me falla la memoria, en el año 135 después de Cristo, con toda esa revuelta que hubo, ya se cansaron hasta la coronilla los romanos y los botaron. No quedó ningún judío en Israel. Y ahí los romanos, por castigo a Israel y a Jerusalén, le cambiaron la ciudad al nombre de Jerusalén por Aelo Cosmopolita, y cambiaron el nombre de la nación de Israel por Palestina. Así que decir mapa de Palestina en tiempos de Cristo no es bíblico. Ni cantar tierra bendita y divina en Palestina, aunque a mí me encanta ese himno, ¿no? Pero fue en el año 135, si no me falla la memoria, en que le pusieron el nombre Palestina. Yo creo que tengo aquí en mis datos, en el libro de Lucas, sí, 135 por el emperador Adriano, que sofocó la revuelta de Bar Kokhba, ¿ok? Ahí fue ya el acabose para los judíos. Ahí fueron ya totalmente expulsados de Jerusalén, hasta que comenzaron a retornar hace un siglo de a poquito, pero en 1948 ya se constituyó como nación. Pero hasta el día de hoy tienen rey. Viene pronto. Vamos, hojitas. Ahora, perdónenme, déjenme escudriñar algo más. En el mes sexto, ¿cuál es el mes sexto? Junio. ¿Amén? No. El mes de Elul. ¿Ok? El mes sexto. Ahora, ojo, el mes sexto, los meses de calendario bíblico hebreo no coinciden completamente con nuestros meses. Si ustedes ven aquí, el mes de Elul consta de la última semana de agosto y la primera de septiembre. Cada mes bíblico o mitad de un mes nuestro con la otra mitad del nuevo mes es un mes bíblico. ¿Estamos? Entonces, en el mes de Elul, ¿no? Dice en el primer día del mes. ¿Ok? Ahora, recuerde algo, amado hermano. Estos nombres que usted ve aquí de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no existían en este tiempo. Lamentablemente a veces las presunciones son fatales. No podemos suponer que toda la vida de la existencia humana el calendario es el que tenemos, ni que toda la vida la semana fue de 7 días y que toda la existencia humana, los días de la semana son como los tenemos hoy. No, ya les voy a explicar eso y los invito a los que estén viendo este video cuando dé la clase o el tema sobre los calendarios, ¿ok? Ahora, en el mes de Elul, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, y diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué podemos aprender ahí? ¿A quién se dirige Ageo? ¿A quién se dirige Ageo? Léalo. ¿Está claro o no? ¿Algún voluntario? No importa si se equivoca. ¿A quién se está dirigiendo Ageo? Hello. Vean en sus hojas al menos. Vean el versículo. Se dirige al mendigo de la nación.
¿Ah? ¿A qué líder? Hello. ¿Ah? ¿Solo el sacerdote? ¿A quién nombra primero? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Ageo no va por las ramas. Ageo va directamente a reprender al líder político y al líder espiritual de Israel. ¿Se dan cuenta? O sea, debe de empezar por la cabeza o por los líderes que están dirigiendo la nación, en lo político y en lo espiritual. ¿Estamos? Ahora, el primer mes, en el primer día, del mes de Elul, que corresponde actualmente a nuestros meses de agosto y septiembre, del segundo año del reinado del rey Darío. Ahora, ¿qué tipo de rey era? El rey gentil persa, Darío I Histaspes, fue ese rey. Porque hubieron varios reyes Darío, ¿ok? Y de hecho algunos creían que Darío es como un título, como faraón, como César, ¿ok? Ahora, ¿qué vemos en los siguientes versículos? En los versículos 3 al 11. Mira lo que dice. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho, pero recogen poco. Coméis y no se sacian, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Escúchame bien lo que dice la siguiente frase: ¿y seré qué? Seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. ¡Wow! ¿Qué vemos ahí? Hermanos, vemos que la sequía y escasez fueron consecuencia ¿de qué? De no obedecer y glorificar a Dios. Y de buscar primero las añadiduras y no buscaron el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Ojo, ¿cómo vivían los israelitas? En chozas, en cabañas. ¿En casas qué? En buenas casas, casas artesonadas, casas lujosas. ¿Y cómo estaba el templo? Y solo estaba levantado, ¿qué cosa? Del templo. Solo el altar. Ah, ya, estamos haciendo este sacrificio, Dios. Ya basta con eso. Ajá, ¿ya van captando el mensaje? Ok, ya vamos al final le vamos a dar en la torre, como dice mi hermano mexicano. Ok, ahora bien, esta reprensión, gloria a Dios, cosechó su fruto, como se ve en los versículos 12 al 15. Miren lo que pasó con la reprensión de Ageo. No lo apedrearon a Ageo, gloria a Dios. Creo que Ageo fue el único que no murió apedreado o asesinado por el pueblo. ¿Y oyó quién? Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Y quién más? Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de quién? ¿De Ageo? De Jehová Dios, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová.
Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Cuándo Jehová está con nosotros? Siempre. Cuando le obedecemos. Cuando le obedecemos. Estamos estudiando Samuel. ¿Qué pasó? Samuel, el pueblo de Israel quiso rey, desecharon a Jehová, y como el Señor dice: ahora que te libren tus dioses, yo no estoy con ustedes. Estamos. Jehová está con nosotros cuando nosotros le obedecemos. Ese es el principio bíblico. Yo estoy con ustedes. Y despertó Jehová el espíritu de ¿quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, escúchame bien, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea que fue rápida la obediencia. El mismo mes. 24 días ya, me imagino que esos 24 días estuvieron orando, obedecieron, y bueno, vamos a planificar cómo hacer. ¿Estamos? Entonces vamos a la hojita. La reprensión cosechó su fruto, y como debe de ser. ¿Por dónde debe de empezar la obediencia? Por los líderes del pueblo, quienes obedecieron a Jehová. Ahí vemos el principio del liderazgo bíblico. Pero hoy en día podemos ver ese tipo de liderazgo. Ayer estuve más como una hora o más escuchando a una hermana de otro rebaño que dejé, y pues comentando sobre la situación. Y lamentablemente ni los mismos líderes que lideran las iglesias leen la Biblia. ¿Por qué? Porque todos quieren ser líder. Y esa palabrita a mí siempre me ha chocado, porque en nuestro contexto hispano, ¿qué es un líder? El jefe, el que da las órdenes, el mandamás, el que dice que hagan todo y él no hace. No me opongo a la palabra líder, porque donde se empezó con el tema del líder y liderazgo fue aquí en Estados Unidos, que en el contexto anglo es diferente. El contexto anglo del liderazgo es el contexto bíblico. El líder es que pone ejemplo en todo a los demás. Pero en nuestro contexto hispano decimos: Fidel Castro es líder, Nicolás Maduro es líder. ¿Líder? Evo Morales, líder de Bolivia. ¿Líder? Etcétera, etcétera. Mandón. Así es, mandón. Y déjenme decirle algo, hermano querido. ¿Quién me puede decir cuántas veces aparece en nuestra Biblia la palabra líder? ¿Alguien me puede decir? ¿Quiere que le diga cuántas veces? Ni una sola vez. La palabra siervo es la que más abunda en la Biblia. Pero cuando decimos líder, entendemos que es un siervo, de acuerdo al modelo bíblico. Y así debe de ser. ¿Estamos? Y esto es lo maravilloso. Por eso Ageo causó festival, fiesta en Jerusalén. Porque los líderes obedecieron, hermano. Y se vio la unidad nuevamente. ¿Ok? Entonces, vamos al capítulo 2. ¿Pero qué pasó? Aquí viene algo interesante también. Vea en el capítulo 2, los primeros 5 versículos. Los voy a leer. En el mes séptimo, a los 21 días del mes. ¿Ok? ¿Cuándo? O sea, ni un mes después. Porque en el 24 del mes sexto empezaron, manos a la obra. ¿Ok? Déjenme ponerle nuevamente el calendario. ¿Ok?
el mes séptimo, Elul Etanim, es el mes bíblico, pero le pusieron después Tisri, como lo mismo en Nisan, ya le he dicho. Dios dijo, este es el primer mes de Éxodo capítulo 2, el mes de Abib. ¿Ok? En el mes séptimo, el mes de Tisri, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Cuando dice pueblo de la tierra, se refiere a Israel. Esa frase es común para el pueblo de Israel. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes, no temáis. ¡Wow! ¡Qué lindo mensaje!, ¿no? Entonces vemos aquí, hermanos queridos, manos a la obra, y Dios les da un mensaje de aliento. Jehová anima a su pueblo y les da aliento y seguridad. No temáis. ¿Por qué? ¿A quiénes temían los israelitas? A los samaritanos. Recuerden, los enemigos. Y ahora dicen, no teman, yo estoy con ustedes. Ustedes van a prosperar y a terminar la obra. ¿Ok? Pero surge un problemita. Lo vamos a ver más adelante, pero en los versículos 6 al 9 del capítulo 2000 lo que dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir eso? Ahí Dios está intercalando una promesa. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Cristo Jesús. ¿No? Y dice que ahora, mía es la plata y mío es el oro. Ahí está implícita la doctrina de la... ¿Ah? ¿Dimita? ¿De la prosperidad? No. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Soberanía. Todo es mío. ¿Por qué? No es de los reyes gentiles. Es del deseado de las naciones. Y mire el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pues ¿saben lo que es postrera? La última, la final, va a ser más grande. ¿Por qué va a ser más grande la gloria final del templo de Jehová? ¿Quién se va a sentar en el templo de Jehová? Y va a reinar, y va a traer paz, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, hasta que venga el príncipe de paz, Jesucristo. Entonces vemos ahí que el deseado de las naciones vino, hizo temblar la tierra el Señor, vino a su templo, como yo le mostré ahora, ¿sí ve? Y vendrá también después, amén. Ahí vemos, Cristo vino primera vez como siervo, pero vendrá como juez a reinar. El deseado de todas las naciones. Entonces vemos el anuncio de la primera y segunda venida de Cristo en estos versículos del 6 al 9. Pero miren lo que pasa en el versículo 10 al 19. A los 24 días del mes noveno. El mes noveno es el mes de Quisleu. ¿Ok? Que corresponde a nuestros meses de diciembre, por ahí, con noviembre creo que es, ¿ok? Y vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo,
Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y los sacerdotes respondieron, no, ya es inmunda prácticamente. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes diciendo, sí, será inmunda. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¡Wow! Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían ustedes al montón de 20 efas y había solo 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20 cántaros. ¿Qué pasaba? ¿Sabe lo que significa esto? Amigos lo ajeno. Se lo estaban robando. Y os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. ¿Qué vemos ahí en esos versículos, amado hermano? ¿Sabe lo que vemos? ¿Ah? Hay un principio que es olvidado en las iglesias. ¿Ah? ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Limpiando los pies de sus discípulos. La actitud de siervo, pero el siervo tiene que estar con un buen testimonio. Estaban supuestamente construyendo el templo de Jehová, pero andaban haciendo cosas indebidas, estaban robando. ¿No ves? Dice, iban al montón de 20 efas y solo encontraban 10. El lagar, que es líquido, donde estaba el vino, habían 50 cántaros, pero solo después aparecieron solo 20 cántaros. ¿Se consumieron? Se los estaban robando. O sea, estaban dando mal testimonio, no andaban en santidad. ¿Ok? Entonces, vemos ahí, está segundo mensaje de reprensión. Sin santidad no pueden servir al Señor. Hoy en día, hermanos queridos, ¿quiénes se suben a dirigir las alabanzas o enseñar o esto que lo otro? ¿Están siendo ejemplo a los demás? ¿Sí o no? Y en eso, aquí me enorgullezco. Las maestras todas están aquí. El director de alabanza está aquí. La que maneja el audio está aquí. El que está de ujier está aquí. ¿Sí ven? Pero en las iglesias se ve eso. En el grupo, en los servicios de oración, ¿están los líderes de la iglesia? Si no están los líderes de la iglesia en un culto de oración o un estudio bíblico, ¿qué están diciendo con su actitud? Con su ausencia. Que no es importante la oración. Que no es importante el estudio bíblico. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Y tristemente, hermanos queridos, en la gran mayoría de las iglesias, los cultos de oración, por eso que en algunas iglesias ni siquiera hay culto de oración, porque nadie viene. Y en ese aspecto me siento orgulloso de mi iglesia, porque somos pocos, pero más del 50% prácticamente la congregación viene a los cultos de oración. Y eso es un golazo, pero no basta. Estamos. ¿Ok? Y por último, hermano,
vemos la promesa de la destrucción del imperio pagano. Miren lo que dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ok, eso es una profecía de la batalla de Armagedón, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, y después de eso, la instalación del reino mesiánico por nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice ahí: yo te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, no está hablando de Zorobabel, está hablando de quien vendría del linaje de Zorobabel, que es Cristo Jesús. Él es el que va a tener la autoridad y va a reinar con vara de hierro. Entonces, la última frase es: establecimiento del reino mesiánico. ¿Ok? Ahora, mis amados hermanos, he estado meditando y orando, y yo veo que este pequeño libro de Ageo, aunque nos hemos tomado un poquito más de tiempo de lo normal, yo le veo 3 aplicaciones. Ya ven la temática. El tema fue de que los israelitas dejaron de edificar o de reedificar el templo. Se conformaron solo con el altar y ya estuvo. Hoy en día no sucede lo mismo. Sí. Primero, la aplicación para mí personal. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi vida. ¿Mi vida tiene que ser reedificada todavía o no? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nos conformamos solo con, ok, como alguien dijo, bueno, yo ahí estoy diezmando y ya. O yo voy los domingos y cumplo, ya. Pero estás edificando tu templo, te estás llenando de la palabra de Dios cada día. O con venir el domingo ya cumpliste, ya hiciste el sacrificio como los israelitas, ya diste tus ofrenditas, ya. Pero te estás llenando de la palabra de Dios cada día. Número 2, la aplico en forma congregacional. Estamos dedicándole tiempo a congregarnos en la casa de Jehová. ¿Para qué quería Jehová que edificaran el templo? ¿Para qué la casa de Jehová? Para congregarse. Para congregarse a alabar al Señor. Lo estamos haciendo lo mismo, una sola vez. De hecho, hay iglesias que solo tienen servicio los domingos y son las que más se llenan. Esa iglesia es chévere. ¿Ah? Allá el pastor Cleves es aburrido. Martes, viernes, domingo, y para colmo predica más de 1 hora. ¿Ah? No, allá sí cantamos bastante y el mensaje 25 minutos y ya todo. Y vamos. ¿Ah? ¿De verdad? ¿No sucede eso hoy? Y también, hermano, en el aspecto físico del templo. No es tiempo para vosotros, dice el Señor, de que la casa de Jehová sea reedificada. Dedicarle tiempo a nuestro templo. Ustedes ven, las paredes de aquí del interior han sido pintadas por nuestros hermanos americanos. Ellos quisieron hacerlo solos, no nos pidieron favor, porque ellos están muy agradecidos con nosotros. Hoy vine y vi al pastor americano pintando los marcos de las ventanas. Le van a poner unas persianas bonitas. ¿Sí? Van a lavar todas las bancas donde ustedes están sentados. Van a lavar las alfombras. También eso es importante o no es importante. Sin lujos. Algo sencillo. Pero ¿le dedicamos tiempo a nuestro edificio también para cuidarlo? Esa es la otra aplicación. Y el mensaje final es que aquí
vemos el principio del liderazgo cristiano. ¿Cómo empezó Ageo? A los líderes. Y los líderes pusieron el ejemplo. Si usted dice ser un siervo líder, usted tiene que ser ejemplo en todo. En asistencia, en oración, en lectura bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Que Dios nos llene de su Santo Espíritu para que este templo, hermanos queridos, siempre esté sobreedificado. Como dice el apóstol Pablo, cada uno sobreedifique. Y como les decía al principio, yo he comparado este libro con el primer mensaje de la primera iglesia, Éfeso, el primer amor. Llegaron los israelitas, construyeron el altar, ya vieron los problemitas y se enfriaron. ¿No pasa lo mismo con los cristianos? Primero la emoción, esto, que sí, que no, ya después. Hay que estarlos. ¿Ah? Y uno les ofrece carro. Primero uno les invita, les manda mensajes de texto y dicen no tengo carro. Y para cómo son mentirosos, porque carro tienen. Y yo me pregunto, ¿y cómo se va el trabajo? Bueno, te pasamos recogiendo. Excusas. ¿Ah? ¿Y cómo se van al mall? ¿Cómo qué? ¿Cómo se van al mall? ¿Cómo se van al mall, hermano? Ahí hay Uber, ahí solucionamos. Como decía un comentarista, es verdad. Para nuestras cosas le hacemos, le inventamos el nombre, pero somos más que innovadores para eso. Le hacemos. Pero para las cosas de Dios, no tengo carro, hace frío, hace calor, hace polvo, tiqui. No hay tiempo, estoy ocupado, estoy cansado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que trabajar. Que Dios nos ayude a que realmente seamos obedientes, porque lo que Dios busca es esto, lo que dice en el versículo 8, capítulo 1, y seré glorificado. Que Dios sea glorificado en cada día de su vida, con su testimonio, con su crecimiento, para la gloria de Él. Los bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos.